un diferencial que teníamos respecto a los países que son socios nuestros de Europa, pero que era necesario para que no pudiera producirse abusos, porque aquí hay un difícil equilibrio, ¿no? Hay los intereses de los afectados, pues también hay los intereses de los acreedores, ¿no? Que también son intereses. Era necesario que hubiera una figura del administrador concursal como persona que, junto con el juez, pues pudiera un poco, digamos, evitar que hubiera un uso o abuso no conveniente, porque cuando una cosa se abusa, después viene la torna, ¿no? No queremos decir que se esté produciendo esto, pero es evidente que nos reafirmamos en la conveniencia de explicar y utilizar esta institución, pero volvemos a reiterar la importancia de conocer exactamente el número de concesiones de segunda oportunidad y nos reafirmamos en la conveniencia de que estuviera el administrador concursal en estos procesos. Y esto lo dice una institución como la nuestra, que precisamente no se caracteriza por un gremialismo exacerbado. Al contrario, siempre intentamos que nuestras opiniones y nuestro comportamiento profesional pues sea útil y no sea una defensa exclusiva, pero nos reafirmamos la conveniencia de que haya la intervención de un administrador concursal, que sería la manera de asegurar que esto tenga viabilidad futura. Pues nada más, Miguel. Gracias. Sí. Gracias, Valentín. Gracias, Valentín, y muy buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar este proceso, este acto de presentación de la guía de la segunda oportunidad, recordando brevemente que fue el día 30 de julio del año 2015 cuando en España comenzó a rodar la primera ley de la segunda oportunidad. Fuimos en el Consejo y el REFOR pioneros en aquella fecha en emitir la primera guía de la segunda oportunidad. La implantación de aquella ley no dio los resultados que se esperaban. El legislador quizás esperaba y todos esperábamos una mayor frecuencia, cantidad de concursos. La ley era demasiado restrictiva y no fomentó realmente esto. Hasta septiembre del año 2022, cuando se llevó a cabo una de las grandes reformas de la ley concursal, es cuando la segunda oportunidad realmente ha tomado impulso y a nivel estadístico podemos decir que en el primer trimestre del ejercicio 2019 se presentaron 588 concursos de personas físicas, incluyendo a empresarios y a los no empresarios. Y en el primer trimestre del ejercicio 2024 han sido 6.673 los concursos que se han presentado. Ha habido un crecimiento exponencial que ha superado el 1.035%. Es decir, tiene bastantes bondades la ley de la segunda oportunidad, pero bajo nuestro punto de vista también tiene ciertas deficiencias. Deficiencias en cuanto, una de ellas, al límite que existe en cuanto al crédito público, tanto de la Seguridad Social, de la agencia tributaria, así como de otras administraciones. También hay lo que ha mencionado en cierta forma Valentín, deja mucho que desear que el administrador concursal no aparezca en la mayoría de los casos de la segunda oportunidad, dejando que exista una falta de eficacia, transparencia y de defensa de los derechos de todos, principalmente del deudor, pero evidentemente también como principal actor del acreedor. En esta segunda guía, que consideramos que es el momento propicio para su presentación, contamos con dos autores, entre ellos, que son los que la han confeccionado y su despacho. Tenemos al coordinador Jordi Albiol, miembro del REFO y presidente de la Comisión de Actuaciones Judiciales del Colegio de Economistas de Cataluña, y a Cristian Valcárcel, abogado asociado al Colegio de Economistas de Cataluña y colaborador del REFO. Asimismo, tenemos el gran honor de contar con doña Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, una de las mayores expertas que existen actualmente en España sobre esta materia. Muchas gracias. Bien, pues sin más, vamos a escucharlo a ellos, que son los protagonistas. Jordi, cuando quieras. Hola, buenos días. Bienvenidos.
En primer lugar, podría empezar prácticamente. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Perdón, repito, buenos días a todos y bienvenidos. Como decía, me gustaría empezar mi intervención con los debidos agradecimientos. En primer lugar, lógicamente, al Consejo General de Economistas y a su presidente Valentín Pich, que además ha tenido la deferencia y la amabilidad de acompañarnos e inaugurar este acto. En segundo lugar, sin duda, al REFOR, representado también aquí en la persona de su presidente, don Miguel Romero, por habernos propuesto participar en la elaboración de esta guía, que realmente ha sido algo muy interesante, que hacía tiempo que en el despacho no nos poníamos, ¿no?, a preparar una guía, un libro. Nos gusta escribir a nosotros en nuestro despacho y a veces pues lo hemos hecho, pero ahora hacía tiempo que no interveníamos y ha sido muy interesante porque nos ha permitido también darnos cuenta de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en la segunda oportunidad. Y, por supuesto, también agradecerle y muchísimo a doña Matilde Cuena que nos acompañe en este acto tan entrañable para nosotros, pues lógicamente contar con una primerísima espada especialista en esta materia, pues lógicamente le da al acto pues muchísimo más contenido que el que pudiéramos aportar pues tanto Cristian como yo. Dicho lo cual, realmente si se fijan, la guía es una guía, y lo digo como coordinador y como coautor de la guía, no es una guía que vaya a pasar a la historia de los anales de los libros. Es decir, nuestra intención cuando hemos hecho cuando hemos preparado esta guía ha sido básicamente la de dar ciertas pinceladas o ciertos consejos o comentar ciertos aspectos que nosotros, por nuestra experiencia práctica, por los años que llevamos ejerciendo como administradores concursales, como asesores de deudores, tanto de persona física como de persona jurídica, pero la realidad es que los últimos años muy de persona física, pues cuestiones que vemos que o bien no se han solventado correctamente o bien no las estamos aplicando bien, no las estamos aplicando correctamente. Y desde ese punto de vista, cuando el REFOR nos propuso, ¿queréis hacer una guía de segunda oportunidad?, lo abordamos con la visión de pensar que era un buen momento para transmitir a todos los compañeros y a todas las compañeras aquellas cuestiones que creemos que deben tener muy claras en cuanto a cómo se debe abordar un procedimiento de segunda oportunidad, tanto desde el punto de vista de un deudor que acude a nuestro despacho profesional y quiere que le asesoremos, como desde el punto de vista habitual también de nombramiento de administrador concursal y de ejercer las labores de administración concursal. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que efectivamente, como muy bien apuntaba Miguel Romero antes en su intervención, nosotros teníamos una normativa de segunda oportunidad antes de la gran reforma última que se ha producido con la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal. Pero es cierto que con este texto refundido y con la adaptación del texto refundido, la transposición de la directiva, su adaptación a nuestro texto refundido de lo que es la normativa concursal a nivel europeo y en parte segunda oportunidad, se han producido cambios de cierto calado y cambios que debemos conocer y que nosotros nos damos cuenta en nuestro ejercicio diario y profesional que, por desgracia, hay compañeros y compañeras que probablemente por falta de tiempo o por falta de preparación desconocen. Y para evitar eso, dijimos, vamos a proponer o vamos a intentar redactar una guía lo más simple posible, pero que aborde aquellos aspectos que creemos que son claves o esenciales en todo procedimiento de segunda oportunidad. Y ese es el objetivo de la guía, no es otro. Porque, como también decía muy bien Miguel Romero en su intervención, a día de hoy, en materia concursal, en procedimientos concursales, el procedimiento estrella es y seguirá siendo el concurso de persona física.
Miren, yo no he hecho estas estadísticas que comentaba Miguel o que comentaba Valentín al principio de cuántos concursos, etcétera, etcétera. Pero miren, les voy a contar un ejemplo práctico de esta misma mañana. La misma mañana, Cristian y yo nos hemos desplazado desde Barcelona y veníamos en AVE. Y a las 7:30 nosotros cada día en el despacho, por una cuestión interna nuestra de despacho, accedemos a todas las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado de básicamente Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, para ver qué concursos se han declarado, de qué deudores, si son deudores que a lo mejor son clientes de nuestro despacho y que nos han dejado de ver, algo tan simple como eso, ¿no? Esta mañana lo hemos hecho como cada mañana y les cuento el resultado del ejercicio. Yo no recuerdo si exactamente eran 20 o 25 BOEs entre Madrid y Barcelona, o quizás 30. Pongamos 30. Lo que sí que les puedo decir es que estos 30 BOEs de concurso de persona física declarado con administrador concursal había 2. De concursos de persona física en los que se comunica y se publica la declaración de concurso a efectos de que terceros acreedores soliciten al administrador concursal y en su defecto se concluían sin masa, de estos 30 a lo mejor había 25. Y los otros 3 eran cuestiones que no eran propiamente de declaración de concurso. De compañías mercantiles no había ninguno. Fíjense, ¿qué quiere decir? Que esto es la tendencia actual. Y si tenemos que operar en este mercado, lo tenemos que hacer bien. Tenemos que ser excelentes profesionales. Y para ser excelentes profesionales debemos conocer bien el texto legal. Porque si no, vamos a incurrir necesariamente en errores. Y lo que queremos es evitarlo. Por eso, si se fijan también, la guía tiene una parte que es meramente explicativa, de contenido. Como es más técnica, esa se la dejo a mi compañero Cristian, que es quien sabe más de esta materia. Pero si se fijan, al final también hay unos, no sé, me acuerdo cuántos son, Cristian, tú lo tendrás más de memoria, 10 casos prácticos o 12 casos prácticos, que son cuestiones que nos han pasado a nosotros, que las hemos vivido en nuestras propias carnes en procedimientos que hemos tenido. O de algún compañero que nos ha comentado, mira, me ha pasado esto. Y hemos dicho, anda, pues esto es verdad, hay que tenerlo en cuenta o lo que sea. Y esos casos prácticos se los hemos querido trasladar en esta guía precisamente para que también les sirva un poco de apoyo o de ayuda. ¿De acuerdo? Eso es lo que les quería decir yo. Yo casi prefiero no continuar y dejar un turno al final para que ustedes puedan hacernos preguntas o puedan darnos su opinión o hablar sobre la materia, porque eso es lo que al final nutre muchísimo más estos actos que no la propia presentación en sí. La guía la tienen ustedes, la pueden leer, releer. Yo creo que es bastante amena, entre comillas, cuando hablamos de temas jurídicos, es bastante amena de lectura, pues son unas 35 o 40 páginas, más estos casos prácticos. Es decir, no hemos querido profundizar mucho más técnicamente ni en cuestiones jurisprudenciales, etcétera, etcétera, porque, como les decíamos, es una cuestión eminentemente de A, B, C y que tengan todo el mundo unas referencias que seguir y, lógicamente, quien quiera profundizar, pues tiene amplios manuales, sentencias, etcétera, etcétera, para acabar de dominar la materia. Pero sí que es cierto que como punto de partida creemos que el REFOR ha acertado plenamente en facilitar a todos sus asociados una guía base para lo que es la tramitación y seguimiento de la segunda oportunidad. Porque creemos que, al menos en el ámbito concursal, que es el que nosotros en nuestro día a día tocamos más, esto va a ser absolutamente necesario. 2024, 2025 y en adelante. Por tanto, espero que les sea provechosa, que les guste. Lo hemos hecho, insisto, con nuestro mayor amor y cariño y con los tiempos libres que teníamos dentro de nuestro ejercicio profesional diario. Y ahí, además de, por supuesto, a Cristian, que ha sido el que ha tirado del carro con la gente del equipo que ha participado, también tengo que agradecérselo a nuestros compañeros de equipo, Albert Díaz y Neus Teixidó, porque ellos también han dado el callo y han permitido que la guía saliera como ha salido, en tiempo y en plazo, que es una cuestión que como nosotros trabajamos mucho con juzgados, sabemos que eso es absolutamente vital y fundamental. Nada más por mi parte, le cedo la palabra a Cristian, si quieres, Cristian, explicarles un poco más bien el contenido. Gracias. Bien, buenos días. Me has dejado Jordi casi sin tiempo, creo. Te pido disculpas, Cristian, porque no, he mirado el reloj. Te pido al contrario. disculpas.
Lo digo porque no sé qué tiempo tenemos, digo, si me excedo demasiado también, que alguien me avise. Bueno, en primer lugar, también, evidentemente, agradecer al Consejo y al REFOR hacernos partícipes de esta guía. En segundo lugar, un privilegio compartir esta mesa con quien comparto, es totalmente abrumador. Matilde, como decía Miguel, una experta en la materia que nunca habíamos coincidido y sinceramente un placer absoluto. Seré muy breve. Como decía Jordi, esta guía, lo decimos en la introducción, pretende ser amena, didáctica, divulgativa. En nuestra experiencia, sobre todo desde la vertiente de administración concursal, pues nos ha demostrado que seguramente es necesario divulgar, dar a conocer la reforma de 2022. Se tardó mucho en dar a divulgar la figura de la mediación concursal y se criticó mucho que no se conociera. Éramos en países del entorno donde menos se utilizaba porque seguramente menos se conocía. Se hizo un esfuerzo por muchas instituciones. A día de hoy se conoce la segunda oportunidad, pero nosotros en nuestro día a día nos estamos encontrando que el ABC de la reforma de 2022 pues no se domina o no se conoce por parte de muchos operadores, sobre todo los presentadores de solicitudes de concurso. Y como se dice vulgarmente, lo que mal empieza, mal acaba. Nosotros, a modo de ejemplo, nos encontramos muchas demandas, muchas solicitudes de concurso en las que se acompaña un plan de liquidación. Oiga, el plan de liquidación ya no existe. Existen las reglas especiales de liquidación. Era antaño el CDD mediación concursal en la que el mediador o el deudor tenía en su caso, si iba a liquidación, acompañar un plan de liquidación. Ya no existe. Se acompañan solicitudes en las que se solicita la exclusión de un activo con valor, de un activo liquidable, de la liquidación. Oiga, para eso tenemos la figura del plan de pagos con mantenimiento de masa activa. Nos encontramos también que en el cálculo del crédito público, el importe exonerable, pues no se calcula bien. Oiga, en prensa podemos exonerar hasta 10.000 euros. En 10.000 euros no siempre se exonera. Que el importe es inferior a 8.000 euros, como ponemos algún caso práctico en la guía, no se exoneran los 8.000 euros. Primeros 5.000 euros exoneración plena y el resto un 50%. Quien deba 8.000 euros, hay 1.500 euros que no son exonerables. Ese ABC, que está en la norma, pues quizás no se ha hecho esa divulgación y no se domina delitos. Hay delitos nuevos que te excepcionan de la exoneración y que no se conocen. Nos acompaña a veces certificado de antecedentes penales con delitos que dejan fuera al deudor de esa exoneración. Es una tablita lo más sencilla posible para ir a ver qué tipos de delitos y qué artículos del Código Penal son los que excepcionan al deudor. Insisto, lo que mal empieza, mal acaba. Y esa es la idea de la guía. La guía no es exhaustiva, no pretende analizar en qué jurisdicciones se exonera el crédito de ayuntamientos, qué tratamiento se le da al ayuntamiento temerario negligente según qué jurisdicciones, porque eso sería, además de imposible hacer una guía de consulta, sería cambiante, porque la jurisprudencia de nuestros tribunales también nos sorprenden cada día. Esa es la primera premisa con la que nos hemos encontrado, la necesidad de divulgar o reiterar el ABC de la reforma de 2022. En segundo lugar, esta crítica velada, al menos, de que las solicitudes de concurso que nos encontramos al menos nosotros cuando hacemos la administración concursal es que no están bien planteadas, no están bien presentadas y en muchas ocasiones o retrasan la obtención de la exoneración del pasivo o dificultan o impiden la exoneración del pasivo. Igual se nos plantea, ¿no acompañáis un formulario de solicitud de concurso? Pues no lo hemos hecho precisamente porque creemos que no toca, creemos que las demandas se tienen que trabajar más y cada deudor es diferente, cada insolvencia es diferente. Lo que sí nos atrevemos a decir, decimos en la guía y acompañamos resoluciones, es que, por ejemplo, las causas de insolvencia tienen que explicarse, justificarse y acreditarse. Ya hay resoluciones judiciales que acompañamos en la guía en las que, en el caso de que no se acredite, no se justifique, pues ha implicado falta de colaboración, que implica, por ende, concurso culpable y, en consecuencia, no exoneración, o supuestos alguna resolución, quizás pasándose un poco de la raya, pero que entiende que si no soy capaz de justificar o acreditar mi insolvencia, me lo llevo a endeudamiento temerario o negligente, excepción, tampoco exonero. Bueno, insisto, lo que mal empieza, mal acaba. Las demandas de concurso, las solicitudes, se tienen que trabajar, entendemos, bastante más. Pero, insistimos, no hemos sido tan atrevidos de plantear un modelo de solicitud, porque cada solicitud y cada deudor, insisto, es diferente. Se ha comentado antes también, bueno, en la guía tratamos, evidentemente, por las estadísticas que comentaba Jordi, yo no había quedado por ese porcentaje, Jordi, tratamos el concurso sin masa porque es la estrella y lo seguirá siendo. Seguramente el legislador se pasó de frenada en la regulación del artículo 37 bis y siguientes y hizo un efecto llamada tremendo. Es lo que tenemos. Analizamos el concurso sin masa y analizamos también el plan de pagos y lo analizamos de manera extensa. ¿Por qué analizamos el plan de pagos? Porque entendemos que seguramente era la solución natural y a la que esperaba el legislador sobre la base del espíritu de la directiva
del concepto de buena fe y del sacrificio proporcionado que algunos jueces magistrados ya están resolviendo en sus resoluciones. El plan de pago seguramente era la solución natural a la insolvencia y a la exoneración. De hecho, por sistemática, si miramos la norma, el legislador regula antes la exoneración vía plan de pagos que la exoneración vía liquidación, que de hecho nos lleva del artículo 37 luego al 501, pero es residual. Seguramente, yo creo que la doctrina, y creo, Matilde, creo que en palabras tuyas, yo cuando analizando el anteproyecto hablabas de hacer un traje a medida a cada deudor. Quiero recordar que la idea del legislador era hacer un traje a medida, y esa es la idea. No hay dos insolvencias iguales, no hay dos deudores iguales. Y seguramente el plan de pagos era la figura a la que deberíamos ir. Plan de pagos que, retomando las palabras de Valentí y de Miguel, el plan de pagos ya implica per se nombramiento del administrador concursal. Entonces, eventuales deficiencias o disfunciones con el administrador concursal exigiendo un plan de pagos, pues sería una solución. Acompañamos en la guía algunos criterios que han habido, por ejemplo, los de Barcelona, de diciembre de 2023, en los que, en función del activo que haya o si hay importe embargable, se impone la necesidad de tramitar el concurso no como sin masa, sino con masa, nombramiento del administrador concursal, y se está planteando incluso llegar a imponer al deudor un plan de pagos. Bueno, es una solución muy discutida, pero quizás es una solución que pretende eso, ¿no? Evitar tanto concurso sin masa, las cifras que decía Jordi, y ir más hacia el plan de pagos. Con el plan de pagos, lo mismo que decíamos al principio, nos encontramos, hay poquitos. Evidentemente, el plan de pagos hay pocos porque la mayoría, hay muchos concursos en los que no hay activo, evidentemente aplica el concurso sin masa, y en otros, pues claro, el plan de pagos implica más tiempo, más coste y más riesgo, porque el trámite de impugnación, artículo 498 bis, pues también supone para los deudores un riesgo en cuanto a la exoneración. Con el plan de pagos nos hemos encontrado lo mismo. Planes de pagos que se presentan, por ejemplo, tarde. Planes de pagos que se presentan, el plan de pagos tiene que presentarse antes de que se aperture la fase de liquidación. Es decir, hay que presentarlo en el plazo de 15 días desde la presentación del informe previsional por parte del administrador concursal, porque si en 15 días no se apertura la fase de convenio, se apertura la fase de liquidación y formalmente la ley dice que el plan de pagos hay que presentarlo antes de la apertura de la fase de liquidación. Nos hemos encontrado planes de pago que lo que toman en consideración es, como antiguamente, el crédito contra la masa y el privilegiado. No, oiga, ya la clasificación jurídica me da igual, ahora es crédito exonerable y no exonerable. De ahí también el matiz, el énfasis que hacemos en el plan de pagos en la guía. Insistimos, el plan de pagos a día de hoy no funciona, quizás habría que ir hacia él, y de ahí que verán en la guía pues, que hemos hecho quizás uno de los apartados más extensos. Por último, ya como ha salido el matiz del administrador concursal, lo de la necesidad o no de administrador concursal. Bueno, en la guía aprovechamos también el último de los casos, el Juzgado Mercantil 19 de Madrid, analizamos la eventual exoneración o no de los honorarios del administrador concursal. Porque claro, si estamos debatiendo si es necesario administrador concursal o no y cabe su eventual exoneración de los honorarios, hombre, tener a un profesional con sus responsabilidades que ya podemos partir de la premisa de que esos honorarios van a ser exonerados, tengamos en cuenta que la norma habla del cabe exonerar el crédito concursal y el crédito contra la masa, y solo excepciona como no exonerables los honorarios relativos a la solicitud de exoneración del pasivo. Es decir, formalmente los honorarios de la administración concursal como crédito contra la masa también tenía exonerable. Esta resolución la acompañamos aquí, expresamente dice que es crédito no exonerable, aunque conocemos alguna posterior al cierre de la guía que ha exonerado expresamente honorarios del administrador concursal por el hecho de ser crédito contra la masa. Y es un simple matiz personal. La necesidad del administrador concursal, hombre, solo si partimos. El legislador parte de que hay que hacer procedimientos eficientes, ágiles y económicos. De acuerdo, la directiva, salvo que yo me equivoque, en ningún momento abogaba por procedimientos sin administrador concursal. Todo lo contrario, aquí el legislador seguramente se ha pasado de frenada y el silogismo que ha hecho de procedimientos ágiles, eficientes y tal, ha dicho, bueno, pues elimino la figura del administrador concursal. Bueno, pues no, seguramente el administrador concursal, pues como profesional neutro, pues es una figura garantista y que hay que tener en cuenta. ¿Para todos los procedimientos? Seguramente para todos no. Aquellos en los que son concursos sin masa, que no hay activos, que el salario es inembargable, etcétera, el administrador concursal ahí, el valor añadido que puede aportar también es poco. Tenemos que dejar también a los jueces toda la carga de analizar la buena fe del deudor, de analizar las causas de endeudamiento. También es complicado. Los jueces mercantiles, hablábamos, tienen una carga de trabajo que igual no justifica. Hemos invertido la carga de la prueba. ¿Quién corresponde a acreditar la buena fe? Lo tratamos y acompañamos con alguna resolución. Es una cuestión controvertida, ¿no?
Pero sí, recogiendo el guante que decía Valentín y Miguel, evidentemente la figura del administrador concursal siempre es garantista y recurrir a él pues seguramente no esté de más. Disculpad, no sé si me he pasado de tiempo. Bien, Matilde, pues cuando quiera. Bien, pues. Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Para mí es un auténtico placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y, en primer lugar, también pues la enhorabuena a los autores de esta guía y al Refor por la iniciativa de realizarla. Yo creo que todo lo que implique o favorezca la formación de los profesionales que forman parte del procedimiento irá a favor de la ciudadanía en general, porque yo siempre digo lo mismo. Yo disfruto mucho con la enseñanza a profesionales, abogados, economistas y sobre todo a administradores concursales, porque creo que la clave de buenas resoluciones judiciales está en los profesionales. Ellos, planteando bien las cosas o justificando bien las cosas, tienen muchísimo poder para conseguir buenas resoluciones judiciales. Y lo contrario también. A veces, muchas veces, malos planteamientos conducen a resoluciones, bueno, llamativas que obviamente no las ponen ellos, ¿no? Pero creo que recalco mucho, por supuesto, la importancia de los jueces, pero muchísima la importancia de todos los profesionales que intervienen en el procedimiento concursal. La guía me ha gustado mucho. Me parece que es una guía que cumple la función para la que se ha hecho. No es meramente descriptiva y da un valor muy importante, y es que pone el foco en los problemas. El que no está muy adentrado en esta materia, solo con una lectura, y además muy clara, está expresada con mucha claridad, lo cual también es de agradecer, pues le está ya informando, ojo, que hay cosas que son tremendamente complejas y que tienen que abordarse con mucho cuidado. Hoy estamos muchas veces acostumbrados a enseñanzas lineales, donde todo parece muy sencillo. Yo, que estoy en la universidad, mis alumnos se enfadan muchas veces cuando les planteo problemas, ¿no? Porque dicen, es que usted es muy difícil. Digo, no, yo no soy difícil, lo que es difícil es la norma, ¿eh? La norma es difícil y yo os tengo que enseñar los problemas porque la realidad es así, problemática, ¿no? Pero, bueno, pues con claridad, pero alertando de dónde están los problemas. Yo creo que eso genera un valor añadido y es muy importante, así que reitero, por tanto, mi enhorabuena por el resultado y, bueno, pues para mí un placer hacer este prólogo y poder estar aquí en este acto. Bien, a mí me han dicho que hable de cuestiones controvertidas, de, bueno, que se están planteando hoy en la aplicación de la segunda oportunidad. Claro, podría estar aquí toda la mañana. Porque, evidentemente, la ley ha mejorado respecto de lo que teníamos anteriormente, pero la ley obviamente plantea carencias y esto también genera retos a los aplicadores de la misma, como pueden ser los jueces, que los pobres son los que se encuentran ante el peligro de tener que tomar decisiones en muchas ocasiones sin una adecuada claridad normativa. Pero bueno, ahí está el arte de su tarea y de los profesionales que en él intervienen. Pero yo estoy francamente preocupada, y lo voy a decir abierta. Estoy francamente preocupada porque, de nuevo, la inseguridad jurídica está inundando el sistema de la insolvencia de la persona física. A mí me sorprende ver incluso a miembros de la judicatura enfadados por las cifras de concurso de persona física. Y esto es que lo que está pasando es lo normal. O sea, en cualquier país serio, con un régimen de insolvencia de persona natural bien diseñado, hay concursos de persona física y esto es un éxito de la norma. La gente se agarra a ella porque, señores, y aquí estoy con economistas, nosotros venimos de una crisis de deuda privada brutal que en España ha empezado a tener una salida desde el punto de vista concursal a partir, no digo el año 2013 porque yo ni lo cuento lo que pasó en el año 2013, pero en el año 2015, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo estaba, sabéis que pertenezco a la Fundación Hay Derecho y en el blog Hay Derecho, cuando yo hablaba de esto, a mí se me echaba toda la gente encima. Es decir, tú estás loca de excepcionar el artículo 1911. Es decir, España tenía un retraso normativo absolutamente de escándalo. Y ahora que tenemos ya una norma que tiene sus carencias, pero que está empezando a cumplir su función, pues resulta que se nos escandalizan los aplicadores diciendo que se está abusando del sistema.
Y alguno me dirá, es que claro, como tú no vas al juzgado, sí voy. Pero aún así, lo que está pasando es lo normal. Lo raro y lo dramático sería que tuviéramos una nueva regulación y que siguiéramos con un 10% de concursos de persona física. Eso sería lo raro. Lo normal es que esto está empezando a funcionar. Claro, ¿qué ocurre? Que a nivel mental, nosotros en España nos está costando asumir lo que es un régimen de segunda oportunidad. Y hay resoluciones judiciales, y lo voy a contar, hay foros en España donde no hay segunda oportunidad porque los jueces no están conformes con ella. Y eso es gravísimo, tremendamente gravísimo. Ya sabéis que yo en este punto soy bastante valiente, pero porque creo que desde el punto de vista de mi posición como académica neutral de universidad pública, tengo, y que no estoy en conflicto de intereses con nadie, mi tarea y mi obligación es decir estas cosas. Señores, ¿todo sobreendeudamiento es culposo? ¿Tenemos que castigar al deudor por estar sobreendeudado? Quien hace eso no sabe lo que es el régimen de segunda oportunidad, ni para lo que está. Y sobre todo hay que aclarar, y estoy aquí rodeada de economistas, el sobreendeudamiento de los particulares es una medida necesaria según el modelo de crecimiento económico que tenemos en España. Según los datos hay hay un diferencial, claro, no solo en España, sino en muchos países, entre productividad y salarios. Cada español, y no me estoy yendo del tema, obtiene en términos salariales el 78% de la productividad que genera. Y sin embargo, se consume en España por encima del crecimiento salarial. Señores, la única manera de que se pueda mantener un consumo con una descompensación entre crecimiento económico y crecimiento salarial es inyectando crédito en el sistema. El crédito forma parte de la estructura del crecimiento económico. Si los salarios crecieran más, la gente muchas veces no tendría, porque cualquiera puede saber, que a partir del día 20 de cada mes hay muchas familias que sobreviven gracias a la tarjeta Revolve. Y quien no lo quiera ver, que no lo vea. Pero esta es la realidad que tenemos encima de la mesa. El sistema económico nos invita a sobreendeudarnos en ocasiones para gastos de primera necesidad o para tener una vida normal. Oiga usted, ¿por qué yo me tengo que endeudar para irme de vacaciones? Es que yo no me debería endeudar. Bueno, ahí depende de cada uno, pero lo cierto es que el salario medio de un ciudadano debería poderle permitir tener unas vacaciones, ¿verdad que sí? Sin necesidad de endeudarse. O no debería de pasar, como me decían a mí, el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, que Cuena en España es donde menos morosidad hipotecaria hay. Digo, claro, ¿quiere usted ver qué hace la gente para pagar el préstamo hipotecario? ¿Lo analizamos? ¿Qué comen en muchas casas a partir del día 20 de mes? Porque tienen que pagar un préstamo hipotecario. Bien, quiero decir que el sobreendeudamiento forma parte de nuestra estructura económica. Y en sí mismo, el sobreendeudamiento no es culposo. En todos los países, y lo que estoy diciendo no pasa aquí en España, hay estudios. Tengo aquí estudios que me he traído, datos, y el informe que he dado son datos de Ameco, ¿vale? Es decir, no son datos que yo me esté inventando. Pero esa deuda privada que el mercado necesita para seguir creciendo sin subidas salariales, ¿qué ocurre? Que luego hay que darle salida cuando esa persona que se endeuda, y el endeudamiento en sí mismo no es malo, por circunstancias sobrevenidas deja de pagar. Circunstancias sobrevenidas de las que nadie estamos exentos. Ninguno de ustedes que están aquí sentados están exentos de una enfermedad que les inhabilite para el trabajo, de una crisis matrimonial mal llevada que les colocan una duplicidad de gastos y en un aumento de gastos con un aumento de ingresos, o de una pérdida de puesto de trabajo. Eso nos puede pasar a cualquiera. Es el típico sobreendeudamiento, que es el típico riesgo de crédito que las entidades financieras. Pues bien,
como el modelo económico es así, necesito que el crédito fluya para que la economía crezca sin subir salarios, tengo que crear un mecanismo paliativo y por eso en Estados Unidos la segunda oportunidad forma parte de la estructura económica desde el año 1798 y no me equivoco de siglo. ¿Cuándo la hemos metido en España? Nosotros aquí en España hemos copiado el modelo de crecimiento a base de crédito, pero sin embargo no copiábamos el mecanismo de insolvencia. ¿Qué está pasando ahora en los juzgados? Pues esos deudores que deberían en situación de insolvencia, y también tengo que aclarar un dato que luego matizaré, nadie se endeuda de manera irresponsable si no hay alguien que le da préstamos para ese endeudamiento. ¿Me he explicado? Cuando yo tengo 5 tarjetas revolving de 5.000 euros de límite y gano 1.200 euros al mes, el problema no lo tengo yo, el problema lo tienen los bancos. Y son ellos los que han puesto a mi disposición, y normalmente esas entidades financieras con apoyo de los gobiernos de turno, y no le pongo color a ese gobierno, porque todos han hecho lo mismo. Favorecer el acceso al crédito es algo que han incentivado todos. Pues bien, ¿qué está pasando? Pues que cuando los mecanismos de la exoneración del pasivo insatisfecho están diseñados para recuperar a ese deudor insolvente que deviene en situación de insolvencia por circunstancias sobrevenidas. ¿Qué tiene que analizar el operador jurídico? Tanto el letrado cuando le llega el cliente como el juez a la hora de decretar la exoneración. Tiene que analizar la causa de la insolvencia y no la causa del endeudamiento, que es cosa bien distinta. ¿Tiene el juez mercantil que entrar a analizar por qué yo pedí ese préstamo y en qué me he gastado yo el saldo de la tarjeta revolving que debo? No, y además violenta la intimidad del deudor. Yo tengo una deuda y usted tiene que decir, ¿la estoy dejando de pagar por deporte? Porque soy un jeta, oculto ingresos. Cuando pedí el préstamo engañé sobre mi situación patrimonial, cosa que podemos suceder en España porque no tenemos un sistema de información crediticia donde yo vaya a un buró de crédito y me digan este señor tiene este pasivo o no lo tiene. Aquí estamos totalmente ante una opacidad del sistema brutal. Con lo cual, esas asimetrías en la información del mercado de crédito hacen que sea el deudor el que pueda engañar en la concesión de crédito. Pues bien, si ante un juez mercantil le llega a este señor insolvente, ¿qué tiene que hacer el juez? ¿Qué se tiene que analizar? ¿No? Lo que se tiene que analizar es por qué este señor, no por qué tiene esta deuda, sino por qué ha dejado de pagar. ¿Qué circunstancias se ha producido para que esto suceda? ¿Qué está pasando en España? Y leo un caso real. Un caso real. Concursada que tiene que afrontar unos problemas de salud tanto de ella como de su hijo enfermo. ¿De acuerdo? Un hijo dependiente económicamente de ella, que no es independiente. A pesar de los informes clínicos aportados, pues dice, no parece que la deuda que lleva tenga que ver con los tratamientos médicos del hijo. Presenta una factura de dentista de una prótesis superior e inferior a 3.000 euros y no justifica el endeudamiento por tal importe. Ella tiene unos ingresos de 1.310 euros. Sumados pagos parciales, obtenía ingresos añadidos también de 550 euros, lo que supone, dice, que esos ingresos cubren los gastos corrientes de esa familia, con lo cual entiende que si usted no me acredita a mí la causa de ese endeudamiento, el juez presume que ese endeudamiento es culpable y declara culpable el concurso y niega la exoneración. Esta doctrina, que ya se ha consolidado por formulario en León, empezó siéndolo en Zaragoza lo sigue manteniendo un juez en primera instancia, que a mí me ha confesado que no es partidario de la segunda oportunidad, está utilizando criterios particulares para tomar esas decisiones, ya ha sido solventado por la audiencia de Zaragoza, pero en este foro la primera cuestión es que se está sancionando a los deudores y se está presumiendo el endeudamiento irresponsable. Ojo, esto ya no es discutible, esto es absolutamente contrario a la ley. Esto no es algo que se pueda deducir de la interpretación. Lo que el juez tiene que valorar es
la causa de la insolvencia y no la causa del endeudamiento. ¿Qué ocurre? Otra doctrina que escuchaba yo el otro día también en redes sociales, de la mano de otro juez, decía: la segunda oportunidad no está para exonerar a quien se ha comprado una lavadora. Oiga usted no tiene que andar juzgando si se ha comprado una lavadora, 2 o 3, un coche. Si yo, y siempre pongo el mismo ejemplo, hoy me compro un coche de alta gama y lo financio, ¿está mal que yo haga eso? Pregunto, ¿está mal? No necesariamente, no. Si puedo pagarlo, ¿verdad? Cuando lo pido, puedo pagarlo. No hay endeudamiento irresponsable, ¿verdad que no? Pero si yo pasados 2 años pierdo mi puesto de trabajo y dejo de pagar el préstamo del coche y llego a situación de insolvencia, con esta doctrina que acabo de citar, me deniegan la exoneración porque consideran que no está justificada, puesto que ese endeudamiento no era necesario, no era un endeudamiento para comer o para pagar el colegio de los niños, que es para lo que... Tiene el juez que entrar, según su propio criterio, a decidir si ese endeudamiento es adecuado o no. No, señores, esto no ocurre en ningún sistema de insolvencia. Esto está pasando en España. Y en España, la judicatura se está quejando de un abuso del sistema por el concepto de la deuda que se está exonerando. Y eso es claramente, en mi opinión, un error que entiendo que desconoce gravemente para qué está el régimen de segunda oportunidad. La segunda oportunidad está para limpiar al deudor por circunstancias sobrevenidas, que deviene en situación de insolvencia por circunstancias sobrevenidas. Y el único límite es el pasivo no exonerable. Pero si yo tengo deuda financiera con las entidades, esa deuda es deuda exonerable, le guste o no le guste al juzgador, sin que tenga que entrarse esto. Y otra cuestión, si yo me endeudo, porque no está evidentemente la segunda oportunidad, para ese sobreendeudamiento que se llama activo, para el que se endeuda de manera irresponsable. Pero claro, ciertamente, para valorar eso, y ahí entramos ya en la difícil interpretación del artículo 487.1.6, habrá que valorar también, por supuesto, el comportamiento de los acreedores. Pues bien, ¿qué pasa? Segundo problema importante que afronto. Las excepciones a la exoneración previstas en el artículo 487. ¿Las puede apreciar el juez de oficio? ¿O tienen que ser alegadas por los acreedores? Porque cuando se quejan del número de casos que hay de personas que obtienen la exoneración, hay muchos factores relevantes, pero hay un dato que está siendo muy revelador y es la inacción de los acreedores. Los acreedores titulares de los derechos de crédito, que se van a ver perjudicados por la exoneración, no están reaccionando. Y no están reaccionando muchas veces por desconocimiento y otras veces porque tienen también mucho que ocultar. En primer lugar, la exoneración es un derecho, y esto no lo digo yo, lo dice la directiva. Nos guste o no nos guste. La exoneración del pasivo es un derecho del deudor y, por lo tanto, hay una inversión de la carga de la prueba. El deudor no tiene que probar, en mi opinión, hechos negativos de que no se cumplen determinadas excepciones. Yo sí que recomiendo en la práctica que se aporte un certificado de penales, que todo aquello que yo pueda aportar para facilitar las cosas, pero lo que yo creo que la directiva impone con absoluta claridad meridiana es una inversión de la carga de la prueba. Bien, es verdad que, y enlazo con otro tema complejo, espero no estar complicando mucho la existencia,
Las excepciones, otro cambio normativo importantísimo que hace también muy aconsejable esta guía respecto del sistema anterior, es que la buena fe ya no es solo normativa. Es decir, antes el juez chequeaba que no hubiera concurso culpable, que no se hubieran cometido determinados delitos y automáticamente él solito podía decir que había buena fe y no pasa nada. Y eso sigue pasando. Evidentemente el juez, él solito, y así lo dice el artículo 502, puede verificar una serie de requisitos de oficio. Claro que sí. Si yo veo que el concurso es culpable, no necesito que ningún acreedor diga nada. Voy a denegar la exoneración yo solito, ¿verdad? Si veo que hay una infracción de un deber de colaboración, yo solito también voy a denegar la exoneración. No hay ningún problema, entiendo yo, en que el juez de oficio deniegue la exoneración con base en hechos absolutamente objetivos y que el otro no puede haber contestación por parte del deudor. Oiga, es que usted ha sido condenado penalmente, o sea, que es que esto no tiene salida ninguna, ¿vale? No le tengo que dar ni audiencia, porque ¿para qué? Es decir, que no tiene posibilidad. Ahora bien, lo que ha metido la ley, que es algo que yo venía defendiendo desde hace años, es un criterio valorativo propio de los sistemas de exoneración de merecimiento. Porque, claro, muchas veces los jueces se encontraban con que, lo ha dicho muy bien Cristian antes, es que no hay dos casos iguales. Entonces, muchas veces es necesario ajustarse a la situación concreta. Porque, claro, un señor que se endeuda de manera irresponsable, y pongo casos reales, porque está enfermo por una ludopatía, es lo mismo que aquel que ha engañado diciendo que está trabajando cuando no está y ha obtenido préstamos. ¿Es lo mismo? Porque puede ser que no se haya declarado culpable el concurso, puede ser que no se hayan cometido delitos. Este entraba con la legislación anterior. Porque en muchos casos la pieza de calificación no se abría. Con lo cual, ¿qué hacíamos aquí? Pues yo siempre he defendido que al juez se le diera un cierto margen de maniobra para atender las circunstancias particulares. Y ahí tenemos el famoso artículo 481.6 del texto refundido de la ley concursal, que le permite al juez denegar la exoneración si el deudor aportó datos falsos sobre su solvencia patrimonial, ¿vale? Cosa que puede pasar porque ningún acreedor puede ir a un fichero salvo más allá de la CIRBE, y la CIRBE no es completa, el Central de Información de Riesgos del Banco de España no es completa, no puede chequear qué deudas tiene este señor, con lo cual puede ser que este señor haya mentido. O sea, yo ahora mismo, y lo cuento así, que me he dedicado mucho también a plataformas de financiación participativa, yo ahora mismo, fíjense, me voy a pedir a la plataforma Mi AAA October un préstamo, y ese préstamo, que puede ser de hasta 5 millones de euros, no consta en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, porque las plataformas de financiación participativa no reportan al Banco de España, no son entidades declaradas. En la Central de Información de Riesgos solamente tenemos los datos que aportan las entidades declarantes. Con lo cual, también tenemos que establecimientos que no son establecimientos financieros de crédito, sino nosotros sabemos que no es actividad reservada, prestar del propio balance, del balance sheet, con lo cual yo puedo tener un contrato de préstamo y yo no soy entidad declarante. Toda esa bolsa de deuda está fuera del sistema. Pero si yo voy a pedir un préstamo al Banco de Santander y yo no informo de que tengo una deuda con la plataforma Mi AAA, si yo dejo de pagar el préstamo del Santander, mi sobreendeudamiento es culpable. ¿Se ve? Porque tu diligencia como deudor, porque claro, el que el Santander vaya a la CIRBE, que tiene obligación de hacerlo, por cierto, no va a haber ese préstamo. Entonces eres tú, deudor, el que tienes que decir que lo tienes. Incluso si te ha prestado tu hermano dinero, todo eso tienes que aportarlo. Pero claro, ¿puede el juez de oficio decretar que ese endeudamiento es irresponsable, él solito, con los datos que le damos en el concurso? Nosotros en el artículo 7, con la memoria que aportamos en el procedimiento, nosotros ahí ¿qué tenemos que justificar y qué es lo que la ley nos obliga a justificar? La causa de la insolvencia. Pero no nos obliga a justificar la causa del endeudamiento ni las circunstancias del endeudamiento. Con lo cual, el juez, él, aunque quiera y tenga tufillo, aquello raro, no puede él solo decir que el sobreendeudamiento es culpable y denegar la exoneración por esta causa. Necesita absolutamente que el acreedor se oponga. ¿Lo veis o no? Y ha habido casos en la juzgada de Alicante, con el juez Fortea, que ha hecho unos autos maravillosos ahí, fantásticos, en donde ha pasado lo siguiente que voy a contar.
La entidad financiera, bueno, era un establecimiento financiero de crédito, era una señora que estaba divorciada, además está metida en un procedimiento de violencia de género, está totalmente sobreendeudada porque tenía a los niños con la custodia y no le habían fijado todavía una pensión de alimentos en el procedimiento. Esas cosas los profesionales las tienen que saber. Hay un decalaje entre la situación de crisis matrimonial y el hecho de que una persona obtenga verdaderamente las pensiones, que hay un periodo de tiempo donde o la gente recurre a la deuda o no sobrevive. O sea, esa es la realidad de la vida. Hay un decalaje porque las provisionalísimas están tardando muchas veces un año en darse. O sea, son tremendo. Con lo cual, esa señora, pues obviamente había recurrido a la tarjeta, tenía unas deudas de casi 70.000 euros. Y la entidad financiera se opone a la exoneración alegando que es una cara dura, que está todo el rato, que está queriendo endeudarse y recuperar a su marido de no sé qué manera. Bueno, unas barbaridades dijo. Y muy bien, el juez le dijo, vale, bien, vamos a analizar las circunstancias. Usted está aquí, acreedor, usted me va a contar, ¿verdad? ¿Cómo ha evaluado la solvencia? Porque a usted la ley europea y española en crédito inmobiliario y en crédito al consumo le obliga legalmente a evaluar la solvencia. Porque la ley, nos guste o no, ante un prestamista irresponsable y un consumidor irresponsable que pide más dinero del que puede pagar, ordena sancionar al prestamista. Fíjate qué cosas. Y me diréis, ¿por qué eso es así? Porque un prestamista que capta fondos del público y que juega con una reserva fraccionaria cuando presta de manera irresponsable, pone en riesgo el sistema financiero. Y eso no lo estoy diciendo yo. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de eso en la crisis financiera del año 2008, que fue una crisis hipotecaria, de dar dinero a ciegas y trasladar, eso es decir, conceder y distribuir. Exactamente lo mismo a través del mercado secundario. Es decir, esta película, que la cuento yo, pero que no me la estoy inventando yo, es real. Con lo cual, la directiva de crédito inmobiliario y la directiva de crédito al consumo se lo tomaron muy en serio. Esto no puede volver a pasar. Al prestamista hay que atarle en corto. ¿Pone en riesgo el sistema el consumidor al que tanto gente en redes me discute? Me hace mucha gracia porque tengo unas discusiones con esto siempre yo en redes tremendas. Es que hay que sancionar al consumidor. Mira, a mí al consumidor me importa un pimiento. Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Y no solo es virtud, es obligación de no dar. Aquí no hablamos de virtudes, es obligación. O sea, este señor que se había opuesto, vuelvo a mi caso de Alicante, con esta señora que tenía sus deudas de 70.000 euros, se opone y le pregunta al juez, oiga, ¿usted cómo ha evaluado la solvencia? ¿Ha consultado la CIRBE? Ah, no. Yo solo he consultado el fichero de morosos. Ah, qué bonito. O sea, no sabemos lo que es un sistema de información negativa de solvencia. Cuando yo voy a un fichero de morosos y veo que este señor no está, lo que veo no es que no sea moroso, porque recuerdo que los sistemas de información de crediticia funcionan con criterio de reciprocidad. Obtengo datos y los aporto. Un particular no tiene un informe de ASNEF. Eso lo tiene una entidad declarante que aporta datos. ¿Me he explicado? Y las utilities, las de telefonía móvil, etc. Pero yo particular no puedo pedir un informe para que me digan. Y yo puedo decir, el que usted no sea moroso significa que es solvente. Todos los que estamos aquí, que no estamos en las NEF, significa que estamos solventes. Y si yo, que me van las compras más que otra cosa, tengo, pues eso, tengo un salario guay, pero tengo 5 niños, estoy todo el día dando la tarjeta de Zara, ¿verdad que sí? Y claro, yo que puedo tener un salario fantástico y no estar en un fichero de morosos, si tengo una ratio de endeudamiento alta, soy una insolvente de libro, porque evaluar la solvencia es medir capacidad de pago y voluntad de pago. Lo que te dice el fichero de morosos es la voluntad de pago, pero no te informa de la capacidad de pago. Y la capacidad de pago la tienes que decir tú. Y si este señor no ha mentido y si el que tiene el acreedor tiene obligación legal de verificar esa capacidad de pago. O sea, yo no miro la CIRBE y luego me opongo a la exoneración. Pues quien haga eso, si llega el juez y dice, como dicen en León, le admito la oposición y deniego la exoneración, ¿qué estás haciendo? Echando de comer al prestamista irresponsable. ¿Por qué? ¿Tiene algún miedo un prestamista aquí en dar préstamos a lo loco? No, porque si luego este señor es insolvente, me opongo a la exoneración. O sea, el mundo al revés. Esto no pasa en ningún país serio, en ninguno. En ninguno, y sobre todo es que viola
toda la normativa europea, porque la normativa europea te dice, oiga usted, Estado miembro, yo no le voy a decir qué sanciones ponga usted al préstamo irresponsable, pero tienen que ser, 1, proporcionadas, disuasorias. Ale, menuda sanción, ¿eh? Disuasoria tenemos cuando el acreedor da dinero alegremente, no mira ni la sirve, se salta toda la normativa de conducta, el Banco de España no dice nada, como casi siempre. Bueno, ¿y qué ocurre? Esta señora viene en situación de insolvencia y resulta que le permites al acreedor oponerse a la exoneración. Pues miren, señores, esto no es opinable. Una resolución que haga esto es contraria a la ley. Y no lo digo yo, lo dice la normativa europea. Yo he estado bramando en redes sociales y en todas partes, en mis escritos, rogando que algún juez planteara una cuestión prejudicial sobre la normativa española de préstamo responsable. Porque la ley española ha puesto sanciones administrativas. Y me decía una juez, con la que tengo una fantástica relación, decía, Mati, pero es que realmente no tenemos ninguna norma que nos diga que tenemos que tratar peor, o sea, que tenemos que perdonar a ese deudor sobreendeudado por causa del acreedor. Sí que la tienes. Hay una cosa que se llama interpretación conforme al derecho europeo. Si tú sancionas al deudor privándole de la exoneración cuando el que se comportó de manera irresponsable fue el prestamista que no se molestó ni en mirar la CIRBE, tú no estás haciendo una interpretación conforme al derecho porque lo que estás es incentivando el préstamo irresponsable, que es lo que toda la normativa europea transpuesta ya en derecho español exige. Y ojo, aquí mucho cuidadito, porque ya lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea claramente, en donde ya lo sabemos que la interpretación conforme a las directivas es una vez que ha habido transposición. Y tanto la directiva de crédito al consumo como la directiva de crédito inmobiliario fue transpuesta. Ahora falta por transponer la directiva del crédito al consumo del año 2023. Pero acaba de dictarse una sentencia del Tribunal Europeo de 11 de enero del año 2024 y en donde señala que el prestamista, fíjense aquí qué fuerte es esto, el prestamista irresponsable, aquí había pasado una cosa tremenda, y es que era un caso de Checoslovaquia, él había dado un préstamo alegremente, el señor lo había pagado, y después de pagarlo, el consumidor demanda al prestamista por préstamo irresponsable. Porque en Checoslovaquia el contrato es nulo si se viola la normativa de evaluación de la solvencia. ¿Qué dice el TJUE? Que efectivamente dice, el prestamista debe ser sancionado que el consumidor haya cumplido porque el objetivo de la regulación no solo es proteger a los consumidores frente a tales riesgos del sobreendeudamiento, sino también responsabilizar a los prestamistas y evitar la concesión de préstamos a consumidores insolventes. La obligación de evaluar la solvencia no es un mecanismo que establece la ley para proteger a la entidad, no es normativa prudencial. El objetivo es evitar el sobreendeudamiento privado. Ese es el cambio de criterio que ha habido con las normativas europeas tras la crisis financiera. Y esto aquí no lo ha pillado el personal, porque realmente entienden que efectivamente sigue siendo el deudor el responsable de toda esta guerra. Este tema le he insistido mucho porque creo que es importante. No sé si ya me tengo que callar o puedo seguir. 5, vale. Bien, otra cuestión que me está... por tanto, yo no creo... a la pregunta, ¿se está abusando del régimen de segunda oportunidad? ¿Yo qué respondo? Pues yo respondo que puede haber situaciones de abuso, pero no por la regulación de la segunda oportunidad, sino por la regulación del concurso sin masa. El problema que tenemos es que la regulación se ha hecho como compartimentos estancos. El que ha hecho la regulación del concurso sin masa parece no haber tenido muy en cuenta lo que pasaba en sede de exoneración. Y se ha querido acabar cuanto antes, pensando que en el concurso sin masa, como no había masa, vamos a acabar cuanto antes. Y esto es algo que a muchos jueces también les apetece, acabar cuanto antes. Yo lo entiendo perfectamente, porque están totalmente saturados. Entonces, en lugar de inyectar dinero en el sistema, que es lo que hay que hacer, y ayudarles y darles recursos para que puedan atender estas situaciones de mejor manera posible, pues la idea es crear un mecanismo para que acaben cuanto antes. Y aquello se nos ha hecho un coladero brutal. Señor con una deuda hipotecaria, una casa que vale 600.000 euros, deuda hipotecaria de 700.000 euros. Cosa
que no es rarita, porque todos sabemos cómo se ha dado el préstamo hipotecario y tenemos casos coleando de esos de la crisis financiera del 2008, ¿verdad? En los que ya cuando eso pasa, cuando resulta que mi deuda supera el valor del bien, ahí hay un tufillo con el prestamista brutal. Porque si el prestamista ha cumplido, como lo hacen todos en materia normativa del mercado secundario, con el 80% del valor de tasación ya tasado como Dios manda, eso no te debería de pasar, ¿vale? Eso pasaba, pues porque aquí se tasó como que quisimos y pasó lo que pasó, ¿no? Bien. Caso real. Señor con una casa de 600.000 euros, 700.000 euros. Bueno, pues imaginemos que este señor tiene en el banco 6.000 euros. Casita mona y 6.000 euros en la cuenta. ¿Eh? Pero resulta que tenemos unos costes de procedimiento de 10.000 euros. ¡Ole! Concurso sin masa, claro. A cualquiera que se lo diga desde fuera, ¿cómo que sin masa? Sin masa. ¿Dónde está aquí el problema? A ese acreedor, y pregunto, ¿le interesa pedir nombramiento de administrador concursal? ¿Le interesa abrir la fase de liquidación? ¿Dónde está aquí el error garrafal? Que dijeron que en el concurso sin masa no se abría la fase de liquidación, con lo cual ni abres la fase de calificación, ni se te produce el vencimiento anticipado de las obligaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Imaginemos que en nuestro ejemplo, este señor que tiene una deuda hipotecaria potente, además tiene una deuda bancaria también potente porque ha avalado, como nos lo estabais viendo muchísimo, ¿no? Lo de los avales en segunda oportunidad es bastante frecuente, porque ha avalado a una persona jurídica y le ha caído encima toda la deuda, ¿verdad? Muy bien. Pues tenemos esa deuda bancaria, pongamos de 500.000 euros. Tenemos 700.000 euros de deuda hipotecaria y 6.000 euros en el banco. Ole, pues este señor, el banco no tiene ningún interés en abrir la fase de liquidación, porque si abre la fase, porque este señor llega y va pagando su hipoteca, ¿lo veis o no? Porque le han dicho, oye, tú paga la hipoteca, que esto está muy bien pensado para ti. Tú paga el préstamo hipotecario y ¿qué ocurre? Como no se abre la fase de liquidación, no hay vencimiento anticipado. ¿Y esto qué significa? Que el deudor va a poder pedir la exoneración sin liquidación, algo contrario a la directiva europea, se mire por donde se mire, luego diré por qué, y este señor va a conseguir que no se ejecute la hipoteca porque la puede seguir pagando porque no hay vencimiento anticipado. Y ojo, el vencimiento anticipado, digan lo que digan en Barcelona, se produce cuando se abre la fase de liquidación y no cuando el acreedor pide el vencimiento anticipado. Que a mí estas interpretaciones es que me hacen mucha gracia. Bien, entonces, yo llego y como no se ha abierto la fase de liquidación, puedo seguir pagando el préstamo hipotecario. ¿Y qué ocurre? Que esa deuda sobrante no me la exoneraría, ¿verdad? Sin embargo, el artículo 489.1.8 dice que es deuda no exonerable las deudas con garantía real hasta el límite del privilegio especial y no distingue. Y donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. ¿Esto qué significa? Que las 100 restantes, lo que me sobra, la casa estaba tasada en 600.000 euros y tengo 100.000 euros restantes, esos 100.000 euros, le guste o no al juzgador, son exonerables. Y no es cuestión de que a mi juicio, claro que hay una laguna legal, porque es que en el concurso sin masa, la propia directiva, no prevé ni admite que se dé una exoneración. Prevé dos itinerarios, usted elija, liquidación o plan de pagos. Pero eso de que tú obtengas la exoneración sin liquidación, este señor se iba a exonerar de la cantidad del aval, se iba a quedar con su hipoteca, el banco escapaba de la segunda oportunidad absolutamente y además se quedaba con los 6.000 euros en el banco. No estamos liquidando. Y sin embargo, eso que lo están haciendo en algunos juzgados, yo que defiendo, aplíquese el artículo 492 bis por analogía. Oiga usted, me dicen, es que no hay analogía porque no hay laguna. Sí que hay laguna, porque consideran que eso de que solo se exonera la parte sobrante de la garantía real solo es para el plan de pagos. Eso porque usted lo dice. Pero eso no lo dice la ley. Entonces, como ven, nos vamos metiendo en bucle. O sea, yo opino esto, a mí no me gusta la segunda oportunidad, opino esto y vamos aquí haciendo bola. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que estas resoluciones, en mi opinión, sumamente discutibles, están generando riesgo moral de nuevo para el prestamista irresponsable. Ese prestamista irresponsable, que es el que va a tener el mayor porcentaje de pasivo en ese concurso, no te va a nombrar un administrador concursal, porque no le interesa ni media abrir la fase de liquidación. ¿Verdad que no? Se sale, se escapa. Y entonces el sistema, queriendo proteger no sé el qué, está protegiendo a quien no debe.
Por lo tanto, yo lo que estoy defendiendo es que no entren golfos. Yo he sido la primera que he estado defendiendo durante años que no entren golfos en el sistema. Hay mecanismos para evitarlo, pero hay que saber identificar al golfo. Si no identificamos al golfo, pues muchas veces lo que podemos provocar es que un sistema no funcione como debería y no cumpla las funciones que debería de cumplir. Por eso yo creo que hay que hacer, uno, una reforma importantísima del concurso sin masa y dos, conectando con lo que decía Cristian, yo lo he defendido por activa y por pasiva y lo propuse en la Comisión General de Codificación, pero me hicieron poco caso en este sentido. El acceso al plan de pagos tiene que ser la vía normal y el acceso a liquidación la vía excepcional. Tiene que suceder como ocurrió en Estados Unidos cuando la reforma de la Bankruptcy Act, el año 2005, que metió lo que se llamaba el main test, el test de medios. Usted está en situación de insolvencia, usted trate de cumplir todo lo que pueda con sus recursos y de llegar a tiempo. Solo si usted pasa un test que vamos a comprobar aquí de que no tiene dónde agarrarse, entonces va a liquidación y así solucionamos el tema de la nómina por ley, no por lo que dicen algunos juzgados. Señores, la nómina que hay que tener en cuenta es la de vengada hasta la liquidación. Eso de que yo le arresto la nómina durante no sé cuánto tiempo o le impongo un plan de pagos son interpretaciones, en mi opinión, contra legem, que están inundando el sistema de inseguridad jurídica. Y mucho cuidado, porque lo que hagamos en sede concursal rebota en el mercado de crédito. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque no se puede decir que es que voy a denegar todas las exoneraciones porque si no esto lo vamos a pagar todos. Bueno, eso lo tendrá que decidir el legislador. Muchas gracias. Doña Matilde, le felicito porque ha sido una ponencia interesantísima. Ha tocado puntos importantísimos que nos tienen que hacer reflexionar a todos. Bien, entramos en la fase de preguntas, así que tenéis la palabra. Al crédito público, pero quería ver si podía ahondar un poco más en la cuestión, porque no sé si es ya una batalla perdida con las sentencias europeas que ha habido, creo que hubo una en abril de este año. Bueno, ahora mismo el límite que tenemos son 10.000 euros para cada uno de los organismos, Seguridad Social y Hacienda, y no sé, yo no me atrevo a decir que sea una batalla perdida. Mantengo mi esperanza. No sé, Matilde, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, yo lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, yo siempre he pensado que no se iba a declarar contrario a la directiva. Y lo he pensado, pero no tanto por lo que dice la directiva, sino porque hay que tener en cuenta que hay una cosa que se llama Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, ahora mismo, tras la crisis, tras la pandemia, se van a volver otra vez a reclamar los límites de déficit público de cada uno de los estados. Entonces, se va a ser muy riguroso, se van a imponer ajustes a los estados miembros porque esta barra libre que ha habido de dinero durante este tiempo para paliar un poco las consecuencias tremendas que hemos vivido con la pandemia, pues se va a terminar. Entonces, parece como una petición un tanto contradictoria el que usted me tiene que cumplir las normas de déficit público y luego le voy a permitir a usted que se exonere el crédito público, ¿no? Esto se lo digo yo un poco a título particular. Queda un poco feo, queda un poco mal, queda un poco... Usted haga lo que quiera, pero yo no le voy a ponérselo en bandeja, ¿no? Porque si no... Y perfectamente las administraciones públicas tienen muy claro que no van a cobrar esos créditos. Lo que pasa que es que hay una cosa que se llama balances. Ellos tienen que llevar las cuentas del Estado a la Unión Europea. Claro, cuando tú tienes un crédito pendiente, está en tu activo, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente, eso es algo que los estados, aquí en España, no va a producirse. Y desde luego, esta doctrina que estoy censurando, este rumor de que el régimen de segunda oportunidad no funciona, de que es un coladero, de que aquí entra todo el mundo, es totalmente contradictorio con querer reclamar que se aplica la exoneración del crédito público. Es decir, aquí lo que hay que hacer es hacer una aplicación clara de la ley, una aplicación rigurosa y técnicamente correcta, pero no podemos permitir, porque claro, ¿qué hacen las administraciones públicas? Ah, ¿cómo? ¿Que veis este coladero que estáis diciendo que hay, ahora que lo soporte yo?
No. Es decir, esto es algo... Yo sí que creo que hay un problema que creo que sí que puede el Tribunal Europeo decir que es contrario a la norma española, y yo creo que lo es firmemente en dos aspectos. Una de ellas es cuando en materia de sanciones administrativas, es decir, cuando las infracciones tributarias te bloquean el acceso al sistema. Yo creo que eso es excesivo. Es decir, tú puedes decir que el crédito público no se exonere, pero lo que no parece razonable, y es un sacrificio, en mi opinión, injustificado, que impidas que esta persona acceda al sistema. Y sobre todo, que le estás permitiendo que acceda si paga. Si paga, eso es un umbral de pasivo mínimo que la directiva prohíbe. Entonces, yo creo que la justificación que ha podido dar que es bastante limitada, por cierto, sobre la no exoneración del crédito público en la exposición de motivos, para que no se exonere el crédito público, no te vale para impedir el acceso al deudor al régimen de segunda oportunidad en caso de sanciones administrativas. Esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ahí puede plantearse, que eso creo que el juzgado de Alicante que planteó Gustavo lo planteó fenomenal en esa cuestión prejudicial, y yo creo que ahí sí que podría darse. Ahora, a mí me cuesta trabajo pensar, yo no sé si va a entrar en si es razonable o no la justificación. Por lo pronto, el TJUE lo que ha dicho es que el Estado ha dado una justificación a la no exoneración del crédito público. En ese sentido, ha cumplido el artículo 23 de la directiva. Ahora, el problema está que la directiva exige que esa justificación sea razonable. ¿Entrará en si es razonable o no en el futuro? Yo la verdad es que todavía no me he pronunciado sobre este problema, para ahorrar un poco de esfuerzos hasta que no se terminen todas las cuestiones prejudiciales y ya podamos hacer una valoración de conjunto sobre cuál es la doctrina. Esta opinión es puramente personal, a raíz de lo que he leído. ¿Más preguntas? Sí. Sí, buenos días. Soy Luis Sánchez de Economies and Juris. Quería hacerles ustedes dos preguntas. Una, saber si tienen contabilizado el porcentaje de los procedimientos de segunda oportunidad que por este tipo de trabas pues no llegan adelante. Es decir, si hay algún dato estadístico, porque sabemos que hay muchos trabas y eximentes, entonces quería saber si hay algún dato sobre ello. Y la segunda cuestión, quería saber si, recuperando la figura del administrador concursal, estos procedimientos de segunda oportunidad serían más flexibles y quizá el juez tendría menos trabajo, ¿no? Porque al final él toma la decisión, pero claro, ya saben que un juez mercantil, igual que hace eso, trabaja un tema de patentes, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Yo no sé quién quiere contestar. ¿Quieres contestar alguno? Yo ese dato no lo tengo. El de los casos que no entran, sí que ahora estamos ante un 87% de concursos de persona física respecto de la totalidad de concursos en el año 2023. O sea, el incremento ha sido bastante notable. En cuanto a, por supuesto, la intervención, yo creo que de profesionales formados y preparados facilita enormemente el funcionamiento del sistema. Yo estoy totalmente defendiéndolo, ese criterio. Yo, de hecho, incluso en materia de plan de pagos, sí que defendí en su momento ante la comisión el que el plan de pagos tuviera que estar visado por un administrador concursal, la presentación del plan de pagos, porque, bueno, pues que esa viabilidad del plan, entre comillas, pues la chequeara un administrador concursal, porque yo creo que le quitaría bastante trabajo también a los jueces a la hora de valorar, aunque ellos tuvieran luego la última palabra al respecto, pero no se quiso, esa propuesta que se hizo de manera expresa no se quiso hacer, así que pues es lo que tenemos. Yo estoy de acuerdo y coincido plenamente con Matilde en que la figura del administrador concursal, sí, es decir, si lo que queremos es descargar a los juzgados ya de por sí sobresaturados, cualquier mecanismo que ayude es necesario. Y evidentemente el administrador concursal es un profesional que está especializado en esta materia y que sabe cómo trabajar y que sabe cómo precisamente hacer su trabajo bien. Con lo cual, todo lo que sea externalizar del juzgado, teniendo en cuenta que hay cuestiones que sí o sí deben someterse a control judicial, me parece que es muy bienvenido y creo que debería abogarse por esa fórmula. ¿De acuerdo? En cuanto a estadísticas, no sé si Miguel tienes alguna estadística. Sí, con respecto a las solicitudes que se realizaron, tengo aquí del ejercicio 2023 que fueron 42.442, de los cuales 33.268 correspondieron a personas naturales.
Perdón, creo que se refería a estadísticas también de no exoneración, ¿verdad? Era la contraria. Casos Cualquier motivo. Yo quería saber del total cuáles al final, bien por las trabas y tal, cuáles no han llegado a soneras, si había algún dato. No tenemos datos. No tenemos datos y sería muy interesante, A ciertamente. mí no me consta, pero nosotros sí que podemos dar un dato personal, no solo a base de lo que siempre en principio, como son las fuentes de tramitar muchos procedimientos que vienen muchos evidentemente, de la mediación concursal del sistema antiguo, pero al final, bueno, pues era también la exoneración. ¿No? Hemos cerrado concursos consecutivos o concursos normales vinculados a personas físicas en los que nacen con la expectativa de exonerar, 315 concursos, y solo hemos tenido 3 en los que o ha sido concurso culpable y entonces en consecuencia nunca había la exoneración, o uno en los que había una relación de responsabilidad firme y evidentemente estaba fuera de la excepción de la segunda oportunidad. Volviendo a lo que decía Matilde antes, a la pregunta de si, como se dice, no está todo perdido, no está todo perdido, evidentemente yo creo que todavía tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia Europea. Todavía falta que analice eso, ¿no? La justificación que se ha dicho hasta ahora, que se ha hecho, no en el texto refundido de 2020, pero que la hizo a posteriori, en 2022, al final la justificación dice que es para una sociedad justa y solidaria, básicamente, se queda ahí, punto. Yo creo que queda ese análisis todavía, eso es suficiente. Y lo que yo creo que sí que puede prosperar, y ahí egoístamente también la trato, porque nosotros somos parte en la cuarta de las cuestiones prejudiciales, y vuelvo a lo que ha dicho, que me ha parecido muy interesante, que no lo negamos nosotros en todas las delegaciones, es que hay que analizar la causa de la insolvencia y no del endeudamiento. Claro, todas aquellas excepciones que además de hechos que han pasado en los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración, muchas veces son supuestos en los que no han generado ni agravado de insolvencia. Son supuestos anteriores que se dieron, pero que no justifican, no es la causa de la insolvencia, es la causa del endeudamiento. Y tampoco la cuarta de las cuestiones perjudiciales es simplemente que existe una infracción muy grave por la falta de presentación y pago de un impuesto 4 años antes de la solicitud del concurso, que genera una sanción que no alcanza los 1.000 euros, y por ese motivo se ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esa falta de presentación y pago de ese impuesto 4 años antes de la solicitud de la exoneración, es decir, que no trae causa, que no genera ni agrava la insolvencia, si eso es conforme al concepto de buena fe y actuación deshonesta que pregona la directiva. Y yo ahí sí que creo que lo justifica muy, muy, muy bien, o creo que es un supuesto en el que habría que, una excepción, que el legislador nacional pues seguramente también se ha pasado un poco de frenado, ¿no? Es más que gravoso. Y era simplemente matizar este caso, porque ahí yo creo que la resolución será muy, muy interesante. Sí. Quisiera comentar que en relación a la pregunta que no ha realizado, no ha llegado por correo electrónico también este mismo tema, ¿no? Que por qué en España es tan difícil obtener ese tipo de información. Y paralelamente pregunta qué mejoras proponen para un mejor acceso de los acreedores privados a la situación financiera del deudor. ¿Qué opina? Claro, esa es la pregunta del millón, que yo también vengo solita hablando de estos asuntos. Yo he sido una defensora a ultranza de los buros de solvencia positivos, aquellos en los que no solamente se publican los datos de morosidad, sino la ratio de endeudamiento, que es algo que las entidades financieras, hoy tenemos un oligopolio bancario, cada vez tenemos menos entidades financieras en España, y las que tenemos son sistémicas, muy grandes. Pues yo siempre en redes sociales estoy bramando contra la concentración bancaria, por mucho que Europa diga lo que diga, pero realmente lo que es clave es que estas entidades no quieren. ¿Ustedes creen que el BVA quiere compartir datos en un buró de crédito con ING? Siempre va a recibir menos de lo que da, ¿verdad? Y yo, de hecho, tuve, además, siempre lo digo, interés en hacer en el año 2013, era en plena crisis, la cosa estaba muy malita, y quise hacer un congreso sobre préstamo responsable y ficheros de solvencia. También quise hacer un curso de verano en la Complutense, en mi universidad. Oye, pues me lo bloquearon los dos. No quisieron que se hablara de ese tema. Y lo cuento abiertamente, porque además lo digo abiertamente, una alumna mía que estaba conmigo haciendo la tesis y estudiaba este tema, estaba haciendo el máster de la abogacía y tenía que entrar en un despacho a hacer las prácticas, y le pusieron como condición sine qua non que dejara el tema. Que si no, no la fichaba. Es decir, en Estados Unidos precisamente se entiende que la información asimétrica en el mercado de crédito, y esto lo ha dicho el Premio Nobel de Economía,
cuando el prestamista tiene asimetrías de información, es decir, tú como prestamista no tienes el mismo conocimiento que el prestatario sobre su situación financiera, su respuesta es muy clara. Una, o deniegas, no tengo claro si este señor es solvente, eso nos está pasando en el mercado arrendaticio, que también tiene externalidades muy importantes. Yo no tengo claro si eres solvente o no, luego no te doy, puedo generar exclusión financiera que la llaman, o dos, te doy con tipos de interés altos para todo el mundo. Y por eso, si vemos las estadísticas, los tipos de interés en España en crédito al consumo son de los más altos de la Unión Europea. Porque lo que hace es que propaga el riesgo de crédito, esa asimetría de información, el coste que a mí me puede suponer el que este señor no me pague, lo vas a pagar tú. Es un sistema absolutamente endiablado porque atrae al pool de crédito a los malos y expulsa a los buenos, que van a otras alternativas de financiación. Las consecuencias de esto son absolutamente bestiales. ¿Por qué? Porque lo que hace es que no hay un ajuste de coste de crédito a prima de riesgo. En España, tú vas a pedir un préstamo al banco y solo tu banco es el que te va a dar mejores condiciones, porque es el que te conoce. Esos datos buenos de que eres buen pagador, de que te comportas bien, de que tal, eso no lo tienen el resto. Nunca otro banco te va a dar mejores condiciones que el tuyo. Por eso yo digo que estamos secuestrados por nuestra entidad financiera. No se quiere ni que se hable de esto porque es tan evidente. Y entonces se han agarrado a algo tan tremendo como es la regulación de protección de datos. Diciendo que es que, claro, oiga, ya plantean muchos problemas de privacidad los ficheros de morosos, como que ahora metamos a todo el mundo, porque claro, en un fichero positivo entramos todos. Entramos todos los que tenemos alguna deuda. Y a ver quién no tiene su tarjeta de crédito y a ver quién no tiene su hipoteca, ¿verdad? No, como digo yo, no hay matrimonio. No sé si hay matrimonio con amor o sin amor, pero sin hipoteca, pocos. Yo lo que digo siempre, ¿no? Pues realmente todo el mundo, ¿quién no tiene su deuda, verdad? Es decir, yo, bueno, vale. Pues ahí entraríamos todos. Entonces, en Estados Unidos eso lo tuvieron muy claro. Entonces, hicieron una regulación que se llama la Fair Credit Reporting Act, que se aprobó en el año 1970, que regula a las oficinas de información crediticia, donde les pone unas sanciones, unas multas, controla el acceso y tal. De hecho, en Estados Unidos, para que veáis, por eso todo el mundo paga hasta el café con la tarjeta, porque quieren tener historial. Cualquiera de ustedes se va a Estados Unidos mañana a vivir y si tiene tres casas en España, le hacen trompetilla, no les dan ni una tarjeta de crédito en ningún banco americano, porque no tienen credit history, no tienen historial crediticio, porque para ellos lo más importante que tener patrimonio es la reputación financiera. Entonces, la reputación financiera se ha convertido en activo, tú no tienes que pedir avales de nada. Yo además siempre cuento la misma anécdota, yo le alquilaba casas a mi madre y yo las he pasado canutas con esto de la evaluación de la solvencia, claro, porque a mí me han llegado a decir, o sea, yo he llegado a pedir una nómina y me han dicho que no me la daban por privacidad. Se pueden imaginar dónde le mandé, claro. Pero yo pues pido al banco que me dé información de este señor, que le den un certificado, pero y de repente una vez, pues tengo varios candidatos y me llega Jonathan, de Texas, y me viene con un informe de crédito americano. Y lo vi todo, casi desde la fecha del bautismo, todo. Todo su historial de crédito, las tarjetas de crédito que ha tenido, las que ha pagado, todo, la tarjeta de compra, todo su comportamiento, su rating crediticio, porque ahí te clasifican Fair Credit, Best Credit y Subprime, que ahí viene lo de Subprime. Bueno, pues claro, ¿a quién le alquilé la casa? A mi Jonathan, claro. ¿Me voy a andar yo aquí con Paco, que no me quiere dar ni su nómina? Venga, pues no, porque yo me voy a ver si está en un buro de crédito y me dicen que no me dan ningún dato porque como yo no aporto datos, o sea, yo estoy más perdida que nada, con lo cual yo ahora lo que recomiendo siempre es, hay que ir con el informe CIRBE debajo del brazo. Ir a los concursos con el informe CIRBE también, para que ya el juez ahí pueda ver, oiga usted, que cuando usted he tenido un caso en el que una señora, cuando ya tiene 90.000 euros de deuda en CIRBE, una compradora que yo no he visto tanta tarjeta junta. Yo no he visto tanta tarjeta de crédito. Oye, es que tarjetas hasta de Iberia. Bueno, el caso de todo tipo y variedad, de débito, de crédito, todas. Y con 90.000 euros de deuda en CIRBE, a punto de presentar el concurso, va y le dan un renting de 40.000 euros. Y me dice que es que necesita el coche para ir a trabajar. Digo, pues con ese coche malamente. Claro, esa empresa de renting no miró la CIRBE. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Tenemos dos problemas. Uno, que si quieres evaluar la solvencia de verdad,
lo tienes complicado porque no tienes dónde mirar bien. Por eso yo digo, tú no puedes solito como acreedor privado mirar CIRBE, pero el deudor sí que te puede aportar el informe CIRBE. Se puede reclamar. Ese problema no tenemos un buró de crédito como en Estados Unidos. Por eso yo vengo defendiendo el que haya un buró de crédito y que haya una regulación que regule los buros de crédito. De hecho, hay una directiva europea, que lo he puesto ya en mi último trabajo, donde ya se está empezando a tratar este asunto, porque claro, en Europa dicen que quieren que haya crédito transfronterizo y resulta que los prestamistas alemanes, cuando quieren prestar a Paco de Extremadura, se encuentran con que no tienen posibilidad de saber si es solvente o no. Pero resulta que cuando el BVA en España quiere prestar a Hans en Alemania, ve que hay una cosa que se llama SUFA, que es un buró y se firma en todos los contratos la cláusula SUFA, y es que tú puedes acceder a el buró de crédito. Claro, ¿ahí qué ocurre? Pues que España está en una situación o sea, la competencia de las entidades está evidentemente muy mejorada para ellos, porque ellos dicen, no, yo puedo prestar a quien me dé la gana, pero a los españoles no les va a poder prestar nadie en Europa porque hay mucha más información asimétrica. Así que sí, tengo en la revista Indret un trabajo que se llama Intercambio de información que positiva y funcionamiento del mercado de crédito, donde defiendo a ultranza de forma que tendría unas consecuencias, por ejemplo, en el mercado de alquiler absolutamente bestiales, porque nosotros cuando queremos alquilar nuestra casa en un sistema de oferta tan baja y con un sistema de suspensión de desahucios como el que tenemos, que te suspenden el desahucio y te quedan mirando, o que tienes un ocupa y tienes que tardar 2 años en echarle, pues ¿a ti qué te preocupa más? ¿Que sea solvente? Mira, a mí lo que casi más me preocupa es que sea formal. ¿Lo veis o no? Que sea formal, que tenga una buena... Que hay gente solvente que impaga, porque le da la gana. Entonces, yo quiero que sea formal. Tú pones un buró positivo, disciplina el mercado de crédito. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que cuando te llegan a concurso, el juez lo tiene muy fácil. Porque dice, a ver, usted prestamista, ¿qué datos había en el buró de crédito? Entonces, un buró positivo permite un mayor control de los prestamistas por préstamo irresponsable. Y eso es lo que ellos tampoco quieren. Y tampoco lo quieren los gobiernos, que necesita que fluya el crédito para que la economía crezca. ¿Me he explicado? Termino como empecé. Sí. ¿Alguna pregunta más, por favor? Aquí tengo otra cuestión, que es la siguiente. Con respecto al tema del crédito público, tanto de la Hacienda como de la Seguridad Social, se plantea que está el límite de los 10.000 euros. ¿Qué ocurre con el resto de las administraciones públicas? Pues de todo lo que tenemos que hacer de todo. Tal cual. Bueno, lo decíamos antes, creo, ¿no? Al principio, depende, por eso no es una guía exhaustiva, porque depende un poco de cada jurisdicción, de cada juzgado y la interpretación que se hace de la norma, porque además el precepto que lo regula también tampoco es demasiado afortunado, ya no solo en el cálculo que hemos dicho antes, sino que también vincula, dice, no se exoneran créditos de derecho público, deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la agencia estatal de administración tributaria. Por ejemplo, en esta plaza que venimos de Barcelona, pues hay determinados ayuntamientos o determinadas diputaciones que algunas tienen encomendada la recaudación a agencia tributaria y otros no. Y allí resulta que para mí es un claro agravio comparativo de en función de donde tiene el domicilio el deudor, pues un IBI, por ejemplo, susceptible de exoneración en el ayuntamiento de Sabadell, no en el ayuntamiento de Cornellá. Es decir, eso evidentemente es un agravio comparativo, ¿no? Por lo tanto, la pregunta depende de cada jurisdicción, de cada juzgado, la interpretación que se hace del 489.1 y de la interpretación que se hace de lo que ha querido decir el legislador en la redacción que ha dado. O sea, que a día de hoy, pues... yo creo que con la ley en la mano no se puede. Yo creo que tampoco, pero sí que hay jurisdicciones en las que se exonera, ¿no? La norma es clara, agencia tributaria y seguridad social. Sí. Pero bueno, claro, deudas de derecho público, es que hay muchas. Claro, y si entramos ya en créditos en ocasiones, los ENISAs, CEDETIS, que algunos son públicos, no públicos, semipúblicos, sí, ahí ya acabamos de ponerlo muy complicado. Bien, para finalizar, quisiera pedir, perdón. Todos estos fallos normativos, todos estos fallos judiciales que son dispersos, ¿hay alguna manera de que en el futuro haya alguna unificación o vamos a seguir durante este tiempo así? Esa era la reflexión que iba a pedir. ¿Qué opinaba sobre la unificación de criterios judiciales? Yo creo que es que no hace falta unificar criterios judiciales. O sea, realmente lo que hay que hacer es, yo creo que se aplican las normas con arreglo a los criterios legales de interpretación, pues no debería, esto no pasa, no hay un criterio de unificación de la compraventa
No hay criterios de unificación del arrendamiento, no hay criterios de unificación de la permuta, no. O sea, yo creo que en este caso lo que tiene que haber es tener claro cómo se tiene que aplicar la norma y cuál es el sentido de la norma. Y bueno, pues sí, aquí el problema es que tenemos criterios de interpretación dispares que, en mi opinión, en muchas ocasiones son claramente contrarios. Es decir, cuando realmente se exige hacer un esfuerzo, por ejemplo, al deudor con nómina para obtener la exoneración y meterle un plan de pagos cuando el concurso es sin masa, pues eso no lo dice la ley. Lo que hay que hacer es hacer mejor la ley. Yo es lo que creo. Y escuchar mucho a los jueces, evidentemente. Y los jueces tienen que estar presentes en las comisiones normativas, porque son los que están ahí al pie del cañón y tienen que estar ahí diciendo también, oye, mira, es que nosotros luego nos encontramos esto y lo otro, ¿no? Yo creo que tienen que participar en el proceso y que la norma sea más ajustada y les facilite el trabajo también, claro. Pero la norma es la norma y hay que aplicarla Sí, sí. correctamente. Estoy de acuerdo con Matilde. Es que es así. El problema es ese. Es que nos estamos saliendo de la norma indebidamente. En muchas ocasiones, ese es el problema. Sí, la inseguridad Pero jurídica está. nos estamos encontrando en la práctica de que tenemos criterios de Barcelona, criterios de Andalucía, Sí, criterios de Madrid Sí, y sí. el de Cuenca por donde tira, ¿no? Sí, sí. Eso. Es un que poco, y esto provoca el forum shopping siempre. Es decir, Horrible. ¿dónde me conviene más presentar una solicitud? ¿En Barcelona? ¿En Madrid? ¿Por qué? Claro, y eso es un problema, porque al final la justicia debería aplicar unos criterios homogéneos. Lógicamente, siempre es verdad que la interpretación de la norma por parte del órgano judicial debe existir como tal, pero debe estar acotada hasta cierto punto, porque no puede ser que la apliquemos de manera diferente en diferentes puntos de España. Esa es la realidad. Y como dice Matilde, la solución es otras. Vamos a mejorar el texto, vamos a escuchar los problemas que está generando el texto, vamos a reformarlo y vamos a hacerlo que funcione mejor. Hemos llegado al final de esta presentación de la guía de la segunda oportunidad. Agradezco y felicito a doña Matilde, igualmente a Jordi y a Cristian por la gran guía que han elaborado y a ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.